Escuela Kairos, intercesión de alto nivel, presenta Las corrupciones de Baal, por el pastor Joel Hernández Cruz. La corrupción del alma. Yo quiero entrar a mi tema, hermanos, se llama la corrupción del alma. Vamos a ver ahorita la corrupción del alma, pero estamos, hermano, hablando de las batallas que peleó Elías por un avivamiento. Bendito el nombre de Jehová. Yo le he dicho a usted que si un avivamiento fuera fácil, todo el mundo tendría avivamiento. Pero es una pena muy, muy penosa, hermano, mirar iglesias que no tienen un mover del Espíritu Santo, mirar ministerios que no tienen un mover del Espíritu Santo. No estamos aquí para juzgar, yo renuncio y reprendo, sino que tenemos que ser realistas. Hay un mundo que quiere arrastrar a la iglesia, hay un diablo, hay una carne que quiere llevar a la iglesia al pecado, a la maldad, alejarnos de Dios. Por eso obviamente este año es el año del retorno, ¿verdad? Pero yo estoy en este punto. Si un avivamiento fuera fácil, todo el mundo tendría avivamiento. Entonces yo le invito a usted, intercesor, por favor, esto que estamos estudiando es para seguir clamando, seguir clamando. Dios nos ha prometido que vamos a ver su gloria y lo está cumpliendo. Entonces mire esto, mi tema se llama las batallas por el avivamiento, porque Elías peleó por batallas. Estamos en la introducción que Dios promete derramar la unción de Elías en este tiempo final, Malaquías 4. Esa unción de Elías es un avivamiento final. Ese avivamiento está completo porque eso lo vimos por casi medio año. Mire, hermano, todas las cosas que trae el espíritu de Elías, un avivamiento completo, ¿verdad? Yo le encontré como 30 características a ese avivamiento. De manera que Elías movió, hermanos, a Elías le entregaron, quiero que me oiga, a Elías le entregaron, hermano, una nación apóstata, una nación que claudicaba, porque dice la palabra que Elías les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Estaban claudicando, y bueno, usted se acordará que claudicar es pasaj, que significa cojear, significa vacilar, brincar. Hermano, el pueblo estaba vacilando, un montón de maldad. El asunto es que le entregan a Elías una nación apóstata y Elías le entrega a Dios una nación llena de fuego, hermano. Y eso es lo que hacemos los agentes de avivamiento, la gente que quiere ver la gloria de Dios, porque es bien fácil que la corriente nos lleve. ¿A dónde va Chente? A donde va toda la gente, ¿va? Pero cancelamos, nosotros no vamos donde va toda la gente, nosotros vamos a donde Dios nos ha mostrado, vamos a una gloria, vamos a un nivel nuevo, vamos a una conquista. Bendito para siempre sea Jehová. Entonces, hermano, el avivamiento es algo exquisito, algo hermoso, lo hemos estado proclamando y estamos entrando, hermano. Yo le agradezco tanto a Dios que sin ser dignos, ¿verdad? Es por su gracia, es por su gracia. Pero donde quiera que llegamos, Dios nos acompaña con el mover de su espíritu. Mucho. Y yo bendigo a Dios por todo esto. Entonces, mire, hermano, Elías tuvo que pelear batallas, hermano, por el avivamiento. Es lo que estamos estudiando. Tuvo que pelear batallas por el avivamiento. Y dentro de esas batallas encontramos a los Baales. Elías tuvo que pelear con los Baales, repito, porque si fuera fácil un avivamiento, todo el mundo tendría un avivamiento. Y aquí Elías, hermano, marca que habían dejado los mandamientos de Jehová y se habían puesto a seguir a los Baales. Así estaba el pueblo, dejando a Dios, siguiendo a los Baales, dejando a Dios, siguiendo a los Baales. Y la cosa cardíaca aquí, hermano, es que hay un montón de Baales, hay muchos. Está Baal-Zebub, Baal-Berid, Baal-Peor, Baal-Amón. Y yo te aseguro que si le escarbamos, le encontramos, hermano. Elías peleó batallas. No vayas a pensar que cuando Elías lo amenaza la Jezabela, hermano, fue algo común. No, mijo, no. Eran potestades, hermano, que se estaban
trayendo una especie de venganza con Elías. Se querían vengar de que Elías había restaurado el altar, había restaurado, hermano, el fuego, la adoración y un montón de cosas. Estaba restaurando Elías y se levanta la Jezabel, hermano, y todo ahí cardíaco. Pero Dios estaba con él. Entonces, hermano, mire cuántos Baales. Yo encuentro Baal-Gaad también, Baal-Anmón, Azor, Meón, Perezín, Sefón, etcétera. Un montón de Baales. Pero nos encontramos estudiando, hermano, a Baal-Zebub, que Jehová lo reprenda, ¿verdad? Es el Señor de las moscas, el Señor de las moscas. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes 1, cuando Ocosías, hermano, le manda a preguntar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Lo consultaban, era el dios de Ecrón, lo consultaban. Hermano, lo invocaban, le preguntaban, dependían de los oráculos y la guianza que Baal-Zebub les estaba dando, que Jehová lo reprenda. El asunto aquí, hermano, es que esta palabra traduce Baal-Zebub, ¿verdad? Traduce mosca, es una deidad de los ecronitas, pero Baal es señor, es dueño, y Zebub es revolotear o es mosca. De manera que entonces Baal-Zebub es el señor de las moscas. Y estamos estudiando, amados hermanos, que hay todo lo que tiene que ver con moscas en la Biblia, tiene que ver con corrupción. De manera que la base bíblica está en Éxodo 8, donde dice que vinieron muchísimas moscas, y la tierra fue corrompida a causa de las moscas. Entonces todo lo que tiene que ver con corrupción es producto de Baal-Zebub. Hermano, es una cosa tremenda. Y aquí corromper es sharhad, que traduce arruinar, traduce, hermanos, depravar, traduce derribar, destrucción, enloquecer, y mira, hermano, traduce pudrir. Eso está bien cardíaco, hermano. Traduce pudrir, devastar. Entonces, hermano, comenzamos a mirar todas las corrupciones que la Biblia menciona. Todas las corrupciones que la Biblia menciona. Y esto no es un cuento, amado. Esto no es un cuento. Miren, cuando vaya yo un poquito más adelante, le voy a explicar cómo Baal-Zebub. Póngame esta imagen bien grande, por favor. Grande. Cómo Baal-Zebub, hermano, se detiene, se levanta para detener, hermano, el avivamiento. Por ejemplo, voy a adelantar un poquito. Por ejemplo, cuando trae corrupción al pueblo, esto lo hace a través de la idolatría. Cuando en un avivamiento empezamos a idolatrar a la persona que va a la cabeza. Y Baal-Zebub está corrompiendo, está trabajando. Cuando, hermano, le mete altivez a las personas que están siendo usadas por ese avivamiento, entonces se corrompe la sabiduría. Oiga esto, se corrompe la sabiduría. Cuando en ese avivamiento comenzamos a cobrar y a pedir dinero y un montón de cosas, se corrompe la unción. Cuando en ese avivamiento, hermano, las personas que lo presiden se sienten la mamá de los pollitos, la tía de Tarzán, se corrompe la autoridad, porque lejos, hermano, se cae en señorío. En señorío, nos empezamos a enseñorear. Y esto lo he visto cantidad de veces. Yo vengo de Estados Unidos ahorita, hermano, y yo le decía a los pastores, yo soy cazador de avivamiento. Yo tengo 30 años leyendo libros de avivamiento, buscando, investigando. Yo quiero avivamiento. Yo nací, hermano, para ver la gloria de Dios. Dios me ha prometido eso. Yo estoy enfocado. Queremos ver la gloria de Dios. Y esto lo he visto. Volvemos a la imagen, por favor. Volvemos a la imagen. Entonces, hermano, mire cuántas cosas se corrompen. Por ejemplo, vimos en el tema pasado que cuando empiezan a levantarse personas en contra, hermano, de los que están produciendo avivamiento, entonces está corrompiendo el ánimo de la gente. Y ahorita, hermano, vamos a ver este punto. Cuando hay pecado en un avivamiento, generalmente pecado sexual, se está corrompiendo el alma. Y así, hermano, muchos más casos. Y que Dios nos ayude. Por eso, obviamente, los intercesores estamos orando
Por eso esta escuela es de intercesión, repito, porque los intercesores estamos orando. Usted que me está mirando, sierva de Dios, siervo de Dios, hombre de Jehová, que es usted intercesor, estamos orando, que Dios nos dé un avivamiento, pero que sea un avivamiento que dure, que perdure, que no se corrompa. Hermano, podemos dar la lista de las visitaciones que ha hecho Dios en la tierra y cómo han terminado. A veces Dios se mira en la necesidad de recoger a la persona que está siendo usada antes de tiempo. Eso no es una casualidad, mi hermano. No. Dios sabe por qué pasan las cosas. Entonces, mi hermano, que Dios nos ayude. Yo quiero hablarle un poquito acerca de la corrupción del alma. ¿Me ayuda, por favor, el switcher? Quiero hablarle de la corrupción del alma. Y mire, amado hermano, es impresionante que Dios tenga piedad de todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. De manera que entramos al tema. Mire cómo se corrompe el alma. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma. Repito, estamos hablando de las corrupciones, mi hermano. Por eso yo le puse aquí, le voy a borrar todo el rayonerío que le hice. Yo le puse todas las cosas, hermano, que se corrompen. Por ejemplo, vimos el tema ya vimos el tema, hermanos, se corrompe la mente. Vimos, hermano, cómo se corrompe la conciencia. Vimos, hermano, cómo se corrompe la unción, cómo se corrompe la autoridad. No se mira aquí al frente. Vimos, hermano, cómo se corrompe el ánimo. Vimos cómo se corrompe la sabiduría, el pueblo. Hoy nos compete mirar cómo se corrompe el alma. Amados hermanos, y que el Dios Todopoderoso nos auxilie. Hermano, repito, lo que Dios persigue es que no nos corrompamos, que no haya corrupción en nuestras vidas, que nos mantengamos puros, que nos mantengamos santos, que nos mantengamos limpios. Para eso estamos clamando, para eso estamos haciendo, hermano, esta escuela, esta actividad, para, hermano, motivarte, invitarte. No es hora de dormir, no es hora de distraerse, no es hora, hermano, de no desenfocarse. No, tenemos que seguir clamando, orando, cubriendo a los pastores que van al frente de la batalla, cubriendo a la gente que va al frente, hermanos amados, los grupos de alabanza, la gente que está promoviendo, hermano, el avivamiento. Entonces, mire qué tremendo, la corrupción del alma, hermano, la corrupción del alma es con pecado sexual. Es con pecado sexual. Tremendo. ¿Se han visto avivamientos con pecado sexual? Pregunta. ¿Ha habido avivamientos en donde el diablo los trata de deparar con pecado sexual, hermano? Porque estamos estudiando cómo Beelzebú se levanta en contra del mover de Dios aquí en la tierra. El asunto entonces, quiero que analice conmigo esta parte. Dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. ¿Quién escribió esto, Pastor Joel? ¿Quién escribió estas verdades tan asustantes, verdad? Pues lo cometió un hombre que sabía lo que escribía. Este hombre, hermano, justamente fue seducido por las mujeres, fue engañado, fue Salomón. Hermano, hay una historia larga acerca de esto. Pero el punto aquí es que quiero que vea conmigo la palabra corromper aquí es sharhan. Y mira, hay una infinidad de traducciones. Es arruinar, es, hermanos amados, dañar, demoler. Tiene que ver con depravar, derribar, destrozar, destrucción, heridas, enloquecer. Mira esta palabra, pudrir, hermano, ruina. Entonces yo escogí algunas y encontré estas, le puse esta. El alma, hermano, se arruina, el alma se corrompe, el alma se deprava, el alma se desperdicia, se pudre, se arruina con el pecado sexual, con la inmoralidad, con el adulterio. De manera, amados hermanos, que dice, si un hombre cometiera adulterio, esto lo decía Dios en la ley.
y estamos en la gracia. Pero dice aquí, con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dios juzgaba severamente, hermanos. Dios juzgaba severamente el adulterio. De manera entonces que yo necesito que usted me ponga atención, hermano, unos minutitos, por favor. La idea aquí no es juzgar. Hay una bola de adúlteros. No, porque si algo debe de tener el intercesor es misericordia. Acuérdate, hermano, que está, ¿verdad?, un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. Y fíjate, hermano, que pasó un levita y lo vio ahí tirado, revolcado, medio muerto, y pasó de largo. Lo vio un sacerdote y pasó de largo. Pero vino un samaritano y lo vio y fue movido a misericordia. Se supone que los intercesores estamos, hermanos, siendo movidos a misericordia, para clamar, para interceder, para ayunar, para pedirle al Señor, hermano, que nada estropee el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nada detenga el mover del Espíritu Santo dentro de nosotros, que no se nos corrompa la sabiduría, que no se nos corrompa la unción, que no se nos corrompa la autoridad, que no se nos corrompa el alma, hermano, que no se corrompa, que nos mantengamos. Para esto, obviamente, ¿verdad? En lo que mis hermanos me ayudan, los que están aquí, para esto, obviamente, hermano amado, para esto obviamente están los intercesores. Estamos, hermano, clamando. Por favor, no te acuestes nunca, hermano, en tu cama sin antes orar por tu pastor, sin antes orar por tu pastora. Tenemos que cubrir a los líderes, los que van al frente. Tenemos que cubrirlos, los apóstoles, los profetas. Porque alguien dice, ay, es que estos andan en las naciones paseando. No, mano, si tú vieras las batallas a las que uno se enfrenta. Porque no es lo mismo la batalla de un pastor que está localmente, que obviamente hay fortalezas en esa ciudad y hay cosas difíciles, ¿verdad? Y está batallando, hermano, con poderes que el diablo instaló en esa ciudad. Gloria a Dios. Pero el que va a aquella ciudad, el que va a aquel país, el que va a aquella nación, hermano, se enfrenta a las potestades de esos lugares. Por eso es que el problema es que si Dios no nos mandó a esas naciones, entonces vamos sin la protección de Dios. Y hermano, y el enemigo va a aprovechar cualquier cosa. Por eso yo te invito, intercesor, por favor, no dejes de orar por tus pastores. Hermana pastora que me estás mirando, no dejes de orar por tu esposo. La Biblia dice, Jehová hará algo nuevo. Algo nuevo, la mujer rodeará al varón, rodéalo con oración, levanta muros alrededor de ese hombre, muros alrededor de esos pastores, ese matrimonio, alrededor de sus hijos. Tenemos que, hermano, ir hacia el frente, buscando avivamiento, logrando nuevos niveles del mover del Espíritu Santo, pero tenemos que cuidar lo de atrás también. Lo de atrás también, hermano. En otras palabras, vamos avanzando, pero vamos cuidando lo que Dios nos va dando. Seguimos avanzando, pero seguimos cuidando lo que Dios nos está dando. Dicho de otra manera, pastoreamos lo que ya tenemos y seguimos conquistando. Cuidamos lo que ya tenemos y seguimos conquistando. Y aquí entra la intercesión. Hermano, rodear a la gente de alabanza, rodear a los líderes, a los diáconos, a la gente que está produciendo avivamiento en la congregación. Esto es vital, esto es importante. Entonces yo quiero enseñarte, hermano, que el adulterio, que el pecado sexual se levanta muchas veces para detener un avivamiento, para bloquearlo, para taparlo. Hermano, que Jehová reprenda al diablo. Entonces yo le puse aquí en la imagen, ¿verdad? Un hombre, hermano, abrazado de una muerte. Y le puse ahí la palabra corrupción, porque ciertamente, amados hermanos, eso sucede. Se lo voy a demostrar en este estudio. Deuteronomio 32 dice, porque la vid de Sodoma, hermano, es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Mira, hermano, veneno de serpientes es su vino. Veneno de serpientes es su vino. Y me llama la atención porque Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, dijo Jesucristo. Y una vid produce vino, pero el vino tiene que ver con gozo, tiene que ver con alegría. Hermano, ¿y cuánta gente está encontrando gozo, está encontrando alegría en el pecado? El asunto aquí, hermano, si usted me acompaña ahí, ¿verdad?
esta palabra vid y algunas otras que encontré aquí, hermano, nos vamos a ver otras versiones y dice veneno de dragones es su vino. Luego la Biblia Oro dice hiel de dragones es su vino. Luego la Hünemann dice furor de dragones es su vino. Quiero que note que no cambia la palabra vino. Lo que está cambiando es la forma en la que se hace ese vino. La Nácar Colunga dice que es veneno de dragones, el vino. La Oro dice que es hiel de dragones. La Hünemann dice que es furor de dragones. Y la Biblia de las Américas dice que, hermano, su vino es veneno de serpientes. Y hermano, ¿cómo usted entiende esto, por favor? Porque la palabra veneno es gemá y traduce fiebre. Ojo con esto, por favor. Traduce fiebre, traduce ardor, furia, traduce estar en celo. Estar en celo, escúchame bien, es como cuando el animalito, ¿verdad?, está en celo. Perdóneme el ejemplo, por favor. Cuando una perrita está en celo, ella transpira una hormona que los perritos huelen. Y ahí va un montón de perros atrás de esa perrita porque está en celo. Está en celo, hermano. Y aquí la Biblia está diciendo que el veneno de la serpiente, de los dragones, pone a la persona como en una condición de estar en celo. Cuando una persona está siendo embriagada por el vino de la serpiente, hermano, cuando esa persona ya fue mordida, empiezan hermano, a despertarse pasiones, a despertarse motivaciones, a despertarse ilusiones, fantasías y un montón de cosas, hermano. Estamos en la era más peligrosa y más delicada de la iglesia. Porque hace años, 20 años atrás, cuando alguien quería ver pornografía, tenía que ir a un puesto de revistas o a un centro donde rentaban videos, que el video era grandote, hermano, videocaseteras VHS y beta, así chiquitas. Hermano, no había los celulares y las cosas y los WhatsApp. Hoy, hermano, hoy ya todo eso se ha facilitado. Todo eso se ha facilitado. Por eso es que el enemigo está queriendo, hermano, detener el mover de Dios. Por eso, hermano, que me escuchas, clamemos que no se pare el mover de Dios, que nada lo detenga. Tiene que haber gente, hermano, que ame el mover y que esté clamando y que estemos cerrando portillos y que estemos, hermanos, levantando vallados y que Jehová vaya caminando, hermano, en un avance, llevando la obra en un avance, para que no retrocedamos, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé esa victoria. Bendito su nombre. Entonces, mira, hermano, el veneno de esos dragones es estar en celo, es gemá, es yabham. Es algo tremendo, hermano, tremendo. Entonces yo tengo aquí en mi estudio, hermano, le puse serpientes, veneno, estar en celo. La persona que ya fue mordida, hermano, su condición es como si estuviera en celo. Y hay gente que se atreve a decir, wow, yo tengo mucho pegue. Yo le diría, tienes muchas maldiciones, mijo. Porque para que quiera uno pegue, hermano, para que el pecado esté acechando a uno a cada rato, renunciamos en el nombre de Jesús. El punto, hermano amado, es que Dios quiere que tú y yo no seamos contaminados y que el avivamiento vaya creciendo. Quiero que notes esto. Entonces, veneno es Yabham aquí, hermano, también. Y voy avanzando, bendito Dios. Serpiente es dragón, tanín, ¿verdad? Monstruo marino. Y encontramos que el vino es yajin, que es, hermano, como algo fermentado, como una embriaguez, un mosto. Entonces el vino de Sodoma, ya lo hemos predicado esto, hermano, es la necrofilia, la zoofilia, demofilia, pedofilia, incesto, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, adulterio, fornicación, pornografía y todo esto que usted sabe. El punto acá, hermano, es que estamos estudiando el que comete adulterio corrompe su alma. Hermano, y vemos que el alma entra en una ruina, en una corrupción. El alma de esa persona entra en una depravación, en un desperdicio, hermano, en una pudrición, en una ruina. Y la muerte comienza a cabalgar y a tomar el control de esa persona. Cancelamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces yo entro a mi tema y avanzo. Y tengo aquí, hermanos, mire lo que es el poder del adulterio. Quiero que notes, por favor, el poder del adulterio. Y aquí encontramos, número 1,
El que comete el adulterio es falto de entendimiento. En otras palabras, lo que va a hacer primero el enemigo es bloquear el entendimiento para que no se dé cuenta de lo que está haciendo. Para que no se dé cuenta. Alguien dirá, pastor, ¿será que no se dé cuenta de lo que está haciendo? Atención, una cosa es la mente humana que tenemos y otra es la mente, el entendimiento espiritual. ¿Por qué dice la Biblia que el hijo pródigo, cuando estaba ahí con los cerdos, dice que volviendo en sí? Volviendo en sí. ¿Y qué es volver en sí? Es cuando una persona está desmayada, está inconsciente, ¿verdad? Se desmayó, la hermana Chencha le pegó el sol muy fuerte y se desmayó. Y cuando está volviendo, se utiliza esa palabra, está volviendo en sí. O sea, está, hermano, recuperando sus facultades, está como que despertando. Y entonces cuando se dice del hijo pródigo, volviendo en sí, significa que él estaba en un estado de inconsciencia, en un estado de ceguera, en un estado, hermano, con todo respeto, ¿verdad? Me da mucha pena mencionar esto, pero más o menos fue lo que le pasó también a David. Dios tuvo que tratar con David para despertarlo cuando se le murió el hijo. Otro trato fuerte que tuvo David fue cuando fue el profeta a amonestarlo y a exhortarlo. Y el otro trato, hermano, que tuvo David fuerte, es que Dios le dijo, vendrá el mal de tu propia casa. Y la traición, hermano, porque usted se ha de acordar cuando, no sé cómo se llamaba ese hombre, que le empezó a tirar piedras a David cuando iba en la calle, y le gritaba y lo ofendía. Y los soldados de David dijeron, ¿quieres que lo matemos? Y David dijo, no. Tal vez Jehová lo ha puesto a gritarme de esa manera, dijo David. O sea, David sabía que él estaba en un trato, mi hermano. Estaba en un trato. ¿Por qué? Repito, porque la persona cuando cae en un pecado como estos, se le va la conciencia, se le va el entendimiento. Hay gente que se hace necia. Hermano, quiero que me escuche. Lo peor que le puede pasar a alguien que cayó en pecado es rebelarse. Eso se llama suicidio, hermano. Suicidio. Porque todo mundo puede caer, pero la Biblia dice el que confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Pero hay gente que se ofende. Hay gente que se ofende. Mira, hermano, Dios me reveló esto, yo soñé aquello, yo esto. Y hay gente que se ofende, hermano, y hasta jura que no. Y entonces, lejos de ser restaurados, empiezan a empeorarse. Pero te estoy mostrando el poder, hermano. Aquí dice el poder del adulterio. Y estamos en este primer punto. Póngame, por favor, la imagen. Primero dice que es falto de entendimiento. Es lo que te estoy explicando. Como que cae en un nivel de inconsciencia. Luego dice, corrompe su alma. Luego dice, hermano, heridas. Y vergüenza hallará. El adulterio no va a traer más. Como aquel hombre que un día me dijo, pastor, yo amo a 3. Estoy enamorado de las 3. Y tengo dinero para las 3, me dijo el hombre sin vergüenza. Le digo, 3 demonios son los que tienes ahí adentro. Porque Dios es bueno, hermanos. Porque Dios es bueno. Mire, heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta. Mira, hermano, qué feito está esto. Nunca será borrada. Entonces aquí yo le ilustré rápidamente. Hermano, le falta entendimiento. Satanás comienza a trabajar en su entendimiento para bloquearlo, para enceguecerlo, entorpecerlo, corromper el entendimiento. Hermano, empieza a corromper su alma, a depravar su alma. Empieza, hermano, a decirle, el proverbista va a hallar heridas, va a encontrar vergüenza, va a encontrar afrenta, hermano, y esa afrenta nunca será borrada. Qué tremendo. Renunciamos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que cuidarnos, hermano. Renunciamos. Por eso, intercesores, no cese de orar. No cese de orar. Y obviamente usted no sea de los que oren. Señor, trata con él. Padre, métele 2 o 3 azotones para que entienda. No, momento. Porque entonces usted estaría juzgando. Mejor, Señor, ten misericordia. Por favor, Dios, abraza a tu iglesia. Abraza a tu pueblo, Padre, de día y de noche. Que tu ángel acampe alrededor de nosotros. Padre, mire algo que me gusta hacer a mí muchísimo. Siempre le digo, envía tu palabra, Señor. Porque hay un salmista, sus salmos que dice, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina.
Porque una cosa es que tengamos Biblias, un montón de Biblias, hermano, pero otra cosa es que Dios envíe su palabra, envíe su mensaje. Es cuando Dios está despertando su palabra. Por eso Hechos dice, crecía la palabra del Señor. Así crecía la palabra del Señor, dicen varios versos. Entonces algo que a mí me gusta orar mucho: Señor, envía tu palabra, Padre, que cada día tu palabra nos esté visitando, que no nos falte tu voz, que no nos falte la revelación, que no nos falte, Señor, tu Espíritu Santo con sueños, con visiones, con revelaciones, Padre, envía tu palabra. Porque, repito, tenemos que estar orando, hermanos, para que el enemigo no detenga el avivamiento. Espero darme a entender. Entonces, mire lo que dice aquí: corrompe su alma. Volvemos al punto, ¿verdad? Corrompe su alma. Y ya le mostré, hermanos, que aquí están estas palabras que yo escogí. Eso le pasa al alma, hermano, de una persona que cayó en esta situación. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo, cualquiera que mira, aquí está la génesis, hermano, de un adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya, esta palabra ya, hermano, significa que acaba de empezar el proyecto de adulterio en su vida, el proyecto de adulterio en su corazón. Hermano, la semilla ya fue sembrada ahí. Cancelamos. Cualquier gente dice: ay, pastor, usted está de exagerado, un taco de ojo no le hace daño a nadie. No, momento, hermano, momento, porque esa mirada la tuvo David en el terrado. ¿Y hasta dónde lo llevó esa mirada? Esa mirada, hermano, cuando la esposa de Lot volteó para atrás, quería mirar hacia atrás. ¿A dónde la llevó esa mirada? Hermano, la mirada de Pedro cuando iba mirando a Jesús caminando sobre el agua, y dice que al ver el fuerte viento, movió su mirada y la puso en el viento. ¿A dónde lo llevó esa mirada? Una mirada no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Por eso, hermano, repito, necesitamos incrementar la oración. Hace un rato estábamos escuchando a alguien, ¿verdad?, que estaba hablando de oración. Mi esposa y yo, y le decía a mi esposa, me siento tan identificado, ¿verdad?, con ese tipo de mensajes, porque necesitamos ser motivados, hermano, a seguir orando. Entonces, mire, el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces empieza en los ojos el daño. Dice en otras versiones, la Castellán dice: pero todo el que mira a una mujer con mal deseo. Mire, hermano, la CJ dice: todo el que mira a una mujer deseándola. La palabra de Dios para todos dice: yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, dice aquí, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Mira qué tremendo dice aquí, amado hermano. Entonces ahí empieza, hermano, ahí empieza el adulterio con las miradas. Cuando nuestra mirada no está limpia, cuando nuestra mirada está insana, cuando nuestra mirada está llena de lascivia, de lujuria. Hermano, dice que cuando la mira para codiciarla, y esta palabra codiciarla es epizumeo, que traduce poner el corazón sobre. Poner el corazón sobre. Hermano, traduce anhelar, traduce ansiar, traduce codiciar. Esta palabra epizumeo tiene un prefijo, ¿verdad?, que es epi, que es una superimposición. Es como decir ultra, mega, hiper. Hermano, y sumos, ¿qué traduce pasión? O sea, es una mirada con hiperpasión. Es una mirada con mega pasión. Es una mirada con ultra pasión, porque tiene el epi, que es un superlativo, es un prefijo superlativo. Eso se llama codicia. Así lo tradujeron los intérpretes, ¿verdad?, de la palabra. Hermano, eso se llama codicia. Entonces, hermano, cuidado con el pecado de los ojos. Cuidado con el pecado de los ojos. Cuidado con lo que miras en el internet. Cuidado con lo que miras en el celular. Cuidado. De manera que eso le pasó a esta Eva. Génesis 3 dice, hermanos amados, que vio, aquí está la palabra ver, aquí está el ojo, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era, hermano, codiciable. Ojo con esta palabra, era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, Eva codició, deseó, hermano, anheló eso,
Y esta palabra codiciable en ese texto de Génesis es jamar, que es deleitarse, que es sentirlo muy amado, codiciar, codicia, desear, algo estimado, preciado, algo precioso. Mire qué tremendo, hermano. Cómo miró Eva el fruto, como algo muy amado, como algo codiciable, como algo muy deseado, como algo muy estimado. Así miró Eva el fruto. Y obviamente el enemigo la echó al plato, mi hermano. ¿Cuáles fueron los resultados de esa codicia? ¿Hasta dónde, hermano, puede llevar la codicia de los ojos? Eva vio el fruto. Eva vio el fruto y lo codició. ¿Hasta dónde puede llevar la codicia de los ojos? Es lo que te estoy mostrando. Perdona que te lo repita. La codicia de los ojos de David, la codicia de los ojos de la esposa de Lot, la codicia de los ojos de Eva, la codicia, hermano, quizás de Judas cuando miraba, contaba dinero porque era el tesorero. Entonces, hermano, cuidado con el pecado de los ojos. Cuidado con el pecado de los ojos. Que Dios nos ayude. Repito, Eva vio, Eva se centró su mirada en ese árbol y ahí empezó la codicia. Cuidado nuestros ojos con lo que estamos viendo, ¿verdad? Cuidado con la codicia de los ojos, amados hermanos, cuidado, porque así brota el adulterio. Entonces dice la Biblia, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Hermano, y encontramos muchas, mire este punto por favor, muchas situaciones alrededor de esto. Los generadores de adulterio tengo aquí, voy rápido mi hermano, rápido. El punto aquí, bendito el nombre de Jehová, que es un generador de adulterio. Ojo con esto hermano, un generador es algo que genera, algo que produce, algo que promueve, algo que impulsa el adulterio. En el caso del adulterio, un generador es una acción, es un hábito, hermano, es un descuido que tiene la capacidad de producir ese pecado. Repito, una acción, un hábito, un descuido que tiene la capacidad de producir adulterio. Ese es un generador. Hermano, yo encontré 7, voy rápido, encontré 7 generadores de adulterio. Esto para los intercesores. Obviamente todos los matrimonios que estamos oyendo y viendo este tema, tengamos cuidado, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Queremos tapar el pozo ya después de que se fue el niño, ya está ahogado. No, tapemos el pozo antes del niño ahogado. Entonces, ¿cuáles son estos generadores? Escúchame bien, hermano, escúchame bien. Número 1, el primer generador, hermano, aquí está, perdón. Aquí tengo la lista, pero se lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Negación sexual en el matrimonio. Hermano, parece que estoy dando una conferencia para matrimonios, ¿verdad? Pero no, téngame paciencia. El asunto aquí, bendigo el nombre de Jehová, es que un generador bien cardíaco es cuando se niega el deber conyugal. Cuando se niega. Cuando uno busca al otro y el otro se niega. Y empieza una negación, empieza como a cerrarse esa puerta. Por eso Pablo dijo, no os neguéis, ¿verdad? Solo para ocuparos en la oración. Dijo Pablo, no sea que Satanás os tiente. No es bueno negarse, no es bueno negarse. Ese es el primer generador. Obviamente, si la señora se niega a cada rato, hermano, y empieza una situación de esa, está exponiendo a su esposo. Número 2, hermano, la contaminación ancestral también genera adulterio. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es la contaminación ancestral? Son ataduras ancestrales, son maldiciones, cuando vienen por herencia el adulterio. Porque acuérdese, hermano, que yo le he enseñado a usted que transgresión es un pecado inconsciente. Pecado es un pecado inconsciente, una falta inconsciente. Pero iniquidad es cuando ya el pecado se repite tanto. Si me ayuda la nena, por favor. Cuando el pecado se repite tanto, hermano, que ya se fue a la sangre. Y ya se puede heredar, ya se hereda el pecado, se hereda la iniquidad. Porque la Biblia dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces, ¿qué es una atadura ancestral? Es cuando ancestralmente ha habido adulterio.
en el papá, en el tío, en el abuelo, en la abuela. Ha habido inmoralidad sexual. Dígame si no, hermano. Olvídese. Hay linajes contaminados de adulterio, contaminados de inmoralidad, hasta de aberraciones sexuales. Entonces, este también es un generador de adulterio. Póngame el texto, por favor. Este es un generador de adulterio también. La contaminación ancestral. Número 3, la rutina matrimonial. Cuando no hay, hermano, ¿verdad? Cuando los atrapa la rutina, cuando los atrapa la costumbre, cuando no rompen, hermano, la monotonía. No es un matrimonio pila, que se vaya de vacaciones, que rompa la rutina, que salgan solos 1, 2, 3 noches en algún lugar, cultivando. Cuando los atrapa la rutina, eso es peligroso. Me está ayudando de switcher, por favor. Cuando los atrapa la rutina, hermano. Eso es peligroso. Número que sigue, códigos de inmundicia en el alma. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué son los códigos de inmundicia en el alma? Hermano, es cuando de niños nos vimos contaminados por la inmoralidad. Te lo voy a explicar. O bien que el niño y la niña jugaron aquí, hermano, popularmente en este pueblito donde estoy, a la comidita, se decía. ¿Y qué es jugar a la comidita? Cuando los niños juegan a ser papás y están cocinando y tienen papá y la mamá, los niños jugando. Hermano, pero jugando, los chamaquitos comienzan a contaminarse. ¿Verdad? Esa podría ser una. Otra, cuando ese niño fue toqueteado por un adulto o esa niña fue toqueteada. Hermanos, escúcheme, el abuso sexual tiene 5. Bueno, antes que todo, el abuso tiene 5 aplicaciones. 1, abuso psicológico, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual y abuso religioso. Pero si estudiamos el abuso sexual, tiene que ver con lo siguiente, que un adulto se desnude frente a un niño, ese es abuso sexual. Que un adulto acaricie los genitales del niño, ese es abuso sexual. Que un adulto obligue al niño a acariciar sus genitales de ese adulto es abuso sexual. Hermano, no se diga el sexo oral y de otra manera. Entonces, cuando el niño, cuando la niña, hermano, se miraron en ese ambiente, en esa atmósfera, eso es a lo que yo le llamo códigos de inmundicia en el alma. El switcher me está ayudando. Códigos de inmundicia en el alma, hermano. Cuando los niños son contaminados. Por eso, hermano, júzgueme y diga de mí lo que usted guste. Pero soy enemigo. Yo enseño en todos lados. No le tenga confianza a nadie cuando se trata de cuidar a tus hijos, que están chiquitos. A nadie. A nadie, hermano. Esto es terrible, hermano, el abuso sexual. Entonces, esto también genera adulterio. Los códigos de inmundicia en el alma también pueden generar adulterio, hermanos. El otro generador es el descuido conyugal. El descuido conyugal. Hermano, cuando no se cultiva, cuando ya, hermano, están descuidados, ya no hay un romance, ya no hay una atención, ya no hay un servicio. Porque acuérdese de los 5 lenguajes del amor. Palabras, hermano, que afirman, regalos que motivan, el servicio. ¿Qué es el servicio? Cuando el varón le lleva un cabecito a la cama a la esposa. Cuando el varón le va a acomodar sus zapatos, o le va a hacer alguna... Eso se llama servicio, que es un lenguaje de amor. Hermano, el tiempo de calidad también es un lenguaje del amor. Los regalos, el afecto, el abrazo, las caricias, son también lenguajes de amor. Entonces, cuando el matrimonio se descuidó conyugalmente, ese es otro generador. Hermano, la pornografía es otro generador de adulterio. La Biblia dice que el ojo no se cansa de ver. El ojo no se cansa de ver. El ojo no tiene, hermano, final. Es el pozo, por eso le llaman a la pornografía un pozo. Va cayendo, y va yendo, hermano, y lo va llevando. Terriblemente, la pornografía, hermano, genera. Luego empiezan los chats ahí inmorales, luego empiezan los besos de chocolate en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el WhatsApp, 800 claves en el WhatsApp, hermano, aleluya, y un montón de cosas que usted sabe. Entonces, hermano, el número 7 son los artificios del cazador. Es cuando la pareja se encuentra bajo acechanza, se encuentra bajo un ataque del tentador.
El cazador anda, hermano, poniendo esto, poniendo aquello, poniendo lo otro. Por eso dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, amados hermanos, tenemos que cuidar, tenemos que cuidar, tenemos que cuidar, tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia de Dios, buscar la gloria de Dios, que Dios nos libre de semejantes cosas. Voy a aterrizar un poquito mi tema, hermanos. 5 maldiciones que trae el adulterio. 5 maldiciones que trae el adulterio. Número 1, la corrupción del alma que le acabo de mostrar, ¿verdad? Proverbios 6:32. Número 2, la ceguera espiritual. Ojo con esto, la ceguera espiritual, porque dice Proverbios 5:20, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego? Entonces el adulterio enceguece, entorpece. Número 3, la fuga de bendiciones para la familia. Miren lo que dice Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Oiga bien, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Dice, se derramarán. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Hermano, esto está bien cardíaco. El adulterio comienza, hermano, ¿verdad? Que haya fugas de dinero, fugas de esto, fugas de aquello. Empiezan cosas bien feas, hermano. Que Dios tenga piedad de nuestras vidas. Número 4, el castigo, dice aquí, para el adulterio. ¿Cuál es ese, pastor? Dice Proverbios 22:14, los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Hermano, la infidelidad termina convirtiéndose en un dolor, en una amargura. Lo que en un comienzo fue divertido termina acarreando terribles consecuencias emocionales. Muchas de las personas que han experimentado el adulterio saben que lo que deja como resultado es una terrible sensación de vergüenza, además de causar daños irreparables en la familia. Que Dios tenga piedad, amados hermanos. Y número 5, hermano, perderlo todo, se pierde todo, de verdad. Nadie deja un cónyuge por algo mejor, sino por algo más fácil. Dice, desde el inicio la infidelidad comienza con un deseo por llenar un vacío que según la persona, su propio esposo, ¿verdad?, no es capaz de llenar eso. Sin embargo, uno de los escenarios más tristes en cuanto, ¿verdad?, a esto es que empiezan a perderlo, hermano, a perderlo y un montón de cosas. Amados hermanos, cuidemos nuestra alma. Cuidemos nuestra alma. A lo mejor un joven está mirando esto y dice, estoy libre de la corrupción del alma. Espérese, porque todo lo que es, hermano, pecado sexual corrompe el alma. Corrompe el alma. Todo lo que es inmoralidad. Que Jehová tenga piedad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, el que comete adulterio, dice aquí, me ayuda Switcher, es falto de entendimiento, corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Ya le mostré hace un momento, hermanos, esta palabra alma, ¿verdad? Lo que le pasa al alma, se corrompe, se arruina, se deprava, se desperdicia, hermano, etcétera. Termino aquí mi pensamiento, hermano, se me va el tiempo. El engaño del pecado, quiero que me oiga por favor, el engaño del pecado. Hay un montón de cosas ahí que tenemos que hablar, pero solo voy a pellizcar una. Hebreos 13:12 dice aquí, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, oiga esto, se endurezca por el engaño del pecado. Esta es una estrategia del enemigo, porque cada vez que se está cometiendo ese pecado, la persona se endurece. ¿Y qué significa endurecer? Que se hace menos fácil de convencer.
menos fácil de convencer, se obstina, se obsesiona, se idolatra con esa sensación, ese pecado o esa persona, ¿va? Entonces dice que se endurecen por el engaño del pecado. Y la palabra endurecerse aquí es jamartía, ¿verdad? Pecado, jamartía, que tiene que ver con errar en el blanco, con pecar. Engaño es apaté, que es una sutileza. Hermano, es una trampa, es un engaño. Pero endurecer es escleruno, que traduce hacerse obstinado. Tiene que ver, hermano, que hacerse duro, firme, riguroso, hermano, impetuoso. Y ya no se puede convencer, ya endureció su corazón. Dice, hermano, que se endurece el corazón por causa del pecado. Se endurecen, hermano, la vida espiritual por causa del pecado. Y el enemigo sigue cautivando a la persona, sigue cautivándola. Y cuando, hermano, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero cuando, hermano, empiezan ya endurecidos a tomar decisiones tontas, decisiones, perdóneme, locas. Ya se endureció, ya no mide consecuencias, ya no mide los hijos que está dejando, la mujer que está dejando, el testimonio que está dejando y un montón de cosas. Hermano, que Jehová tenga misericordia de nosotros. Entonces el pecado es un atentado contra tu propia vida. Mire lo que le dijo Dios a Caín, hermanos amados. Cuando Caín iba a matar a Abel, mira lo que le dijo en Génesis 4, versículo 7. Hermano, la Biblia al día. La Biblia al día. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mira, hermano, lo que le está diciendo Dios a Caín. Esto está bien cardíaco, hermano. Tú puedes dominarlo. Pero te quise poner este verso porque está hablando de una fiera. Póngame el texto, por favor. Está hablando de una fiera. Dios está ilustrando el pecado no como que fuera algo, sino como que fuera alguien. Te acecha como una fiera lista para atraparte. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Entonces el pecado, hermano, se disfraza de belleza. El pecado, el diablo lo pinta bonito, pero es una trampa. Es una trampa, hermano. Te seduce, te atrapa, te cautiva. Y al rato las consecuencias. Entonces alguien dirá, pastor, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Somos intercesores. Tenemos que pastorear el avivamiento. Tenemos que pastorear. No tiene caso, iglesia, escúchame. No tiene caso que tenemos, hermano, un mover del espíritu un mes y al rato, ¡pum!, ya se acabó. Y otra vez la iglesia fría. Y otra vez Chencha se enojó y Chencha empezó a hacer chismes y ya se está dividiendo otra vez la iglesia. No. Somos agentes de avivamiento. Tenemos que pastorear el mover del Espíritu. Pastorear, hermano, el avivamiento. Pastorear la gloria de Dios. Acuérdate, hermano, que a Elí le quitaron el arca del pacto justamente porque sus hijos andaban de inmorales. Sus hijos andaban de pervertidos. Se acostaban en el templo con las mujeres. Perdieron el arca del pacto. Y a mí me llama la atención tremendamente, hermano, porque cuando estaban en la guerra, 1 Samuel 4, cuando estaban en la guerra, alguien dijo, vayamos por el arca del pacto. Y mire, hermano, por favor, mire esto. Fueron a traerla. Y dice la Biblia que el pueblo gritó y se hizo un estruendo porque el arca del pacto había llegado. Pero llegó la caja, pero ya no estaba Dios ahí, porque eran sacerdotes inmorales. ¿Y qué hicieron los filisteos? Se la quitaron. Porque una cosa es que estemos haciendo ruido, pero otra cosa es que esté Dios. Hermano, qué rico un avivamiento. La alabanza rica, de un sabor hermoso, hermano. Un mover, todo el mundo tiene deseos de glorificar, todo el mundo tiene deseos de cantar, deseos de danzar. Eso lo produce Dios. Está la palabra, todo el mundo se conecta, todo el mundo está siendo redarguido, tocado. Eso lo produce Dios. Vamos a cooperar para hacer X proyecto. Todo el mundo coopera porque tiene un mover del Espíritu esa iglesia. Eso lo produce Dios.
Cuando vamos a hacer una vigilia, ahí va el bolón. Cuando vamos a hacer esto, eso se llama avivamiento. Cuando el pueblo tiene ganas de hacer cosas, cuando el pueblo tiene ganas de servir, eso se llama avivamiento. Pero te estoy mostrando con estos temas, hermanos, que Baal-Zebub es el dios de las moscas. Póngame el texto, el switcher bien pila. Y hermano, se levanta en contra y empieza a corromper. Y empieza a corromper. Y empieza a corromper. Y de aquí te enseñé, hermano, todas las corrupciones que ya hemos visto. Espero que usted me esté entendiendo. Se corrompe la mente, la conciencia, la unción, se corrompe la autoridad, se corrompe el pueblo, se corrompe la sabiduría, se corrompe el ánimo y hoy te enseñé que se corrompe el alma. Y el enemigo trata de parar el avivamiento corrompiendo. Entonces, intercesor, por favor no dejes de orar, no dejes de orar. Mira, si el pastor te da el chance, que de preferencia el intercesor sea el pastor y la pastora. Pero si no, intercesor, si el pastor te da permiso, porque lo tienes que hacer bajo autoridad, empieza, hermano, a hacer cosas locas en el espíritu bajo autoridad. ¿Cuáles son las cosas locas? Las hacemos nosotros. Nos paramos en la puerta, hermano, en la intercesión. Nos paramos en la puerta y empezamos a prohibir, hermano, empezamos a decretar en la puerta las cosas que no queremos que entren a la iglesia. Proféticamente, hermano, intercediendo, declarando, confesando, profetizando. Y hermano, abrimos la puerta y empezamos a llamar las cosas que queremos que pasen en la iglesia. Espíritu de oración, espíritu de santidad, espíritu de adoración, espíritu de alabanza, etcétera, 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 etcétera. Pero todo esto, el intercesor, es importante. Amados hermanos, cuidemos el avivamiento. Cuidemos el avivamiento. Cuidemos el avivamiento. La corrupción del alma. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel.
La corrupción de la mente.